Así que voy a pedir a nuestro pastor general que se acerque para que hermanos Dios nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren oír esa palabra de Dios? Y le damos la bienvenida. Gracias, hermano. Amén. Qué bueno, hermanos, estar reunidos y me da gusto verles a cada uno de ustedes, como también a los hermanos pastores, obreros que están acá. No todos los que estuvimos en estos días, porque creo que era un poco más de 100, pero algunos de ellos están acá. Así que es un gusto una vez más estar reunidos. Amén. Quiero, hermanos, invitarles a leer la palabra del Señor. Y si usted trajo su Biblia, pues entonces ábrala en la carta a los Filipenses. Vamos a buscar el capítulo número 3. Bien, si lo tiene listo, dice Filipenses capítulo 3, del versículo número 13 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Solo eso leemos. Hermanos, hemos leído estas palabras del apóstol Pablo, en las cuales él está hablando de la meta que todo cristiano tiene de alcanzar la resurrección, de llegar a alcanzar aquello, como él lo dice, para lo cual fuimos alcanzados. Dios no nos alcanzó para que quedemos postrados a medio camino o para que caminemos solo una temporada con Él y luego regresemos atrás, sino que Él nos llamó para que sigamos hasta alcanzar esa resurrección de gloria, que es la gran meta que Él nos ha dado. Ahora, para poder alcanzar un propósito, una meta que uno tiene por delante, está hablando acá Pablo de cuál era la clave que él tenía. Y él decía que era una sola cosa, todo. El secreto de cómo llegar a alcanzar la meta final. Y este dice que era olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo tenía una fórmula para la vida y esta era que lo que quedaba en el pasado, él lo dejaba ahí. Y luego él se proyectaba hacia el futuro, viendo hacia los nuevos retos, las nuevas situaciones, los nuevos desafíos que la vida le traía. No todo en la vida de Pablo fue fácil, ni todo fue alegre. Pero la manera como él salió adelante, a pesar de todas esas dificultades, fue que él iba dejando en el pasado lo que correspondía al pasado y dice que lo olvidaba para luego proyectarse hacia el futuro. A veces, hermanos, nosotros hablamos de por qué las personas se desaniman, o usted ha hablado
con algún hermano, alguna hermana que está desanimado de los caminos del Señor y le pregunta, oiga, ¿y por qué no sigue? Y entonces viene la persona y le dice, lo que ocurre es que si usted supiera todo lo que yo he tenido que enfrentar, si yo le contara todas las luchas y los problemas, y le va a decir, y no problemas que haya tenido con la gente de afuera, sino que adentro mismo de la iglesia, usted me entendería. Pero con esas palabras que esa persona dice, está revelando precisamente cuál ha sido el error. Y el error es que nunca dejó en el pasado lo que ya es del pasado, sino que ha venido cargando con situaciones que se dieron hace 20 años atrás, 30 años atrás, 15 años atrás. Y lógicamente, hermanos, es lo que Jesús dijo, que le basta a cada día su propio afán. Cada día tiene su propia preocupación, su propia carga. Y Él nos enseñó entonces que viviéramos el día de hoy. Porque si uno quiere tomar las cargas del pasado y además de eso las preocupaciones por el futuro, eso no hay ser humano que lo pueda aguantar. Eso es lo que ocurre con las personas que dicen, si usted conociera, es que vea, desde el día de mi conversión, ahí tuve mi primer problema. Y todavía se acuerdan. Y todavía se está lamentando por eso. Y hace como 30 años que tuvo la conversión. Entonces Pablo decía, una cosa hago. Y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me proyecto hacia el futuro, hacia la meta que tengo por delante. Eso es lo que permitió que Pablo pudiera seguir adelante y triunfar. Como le digo, no porque haya sido fácil la vida de Pablo. Él tuvo que renunciar a muchas cosas. Él tuvo que ser despreciado. Lo amenazaron, lo metieron a la cárcel, lo azotaron. Los mismos hermanos de las iglesias que él había fundado lo despreciaban diciendo que él no tenía ministerio. Pablo no recibía ayuda económica, por ejemplo, de los corintios, y no recibiéndola lo criticaban por eso. Imagínense si se lo hubieran dado. Y esa gente que él la había ganado para el Señor era la gente que decía que él no tenía ministerio. ¿Cómo era posible eso de que ellos dijeran que Pablo no tenía ministerio si por el ministerio de él ellos habían llegado al conocimiento del Señor? Así son las cosas a veces de extrañas y de irrazonables en la vida. Pero eso, hermanos, la vida es así. Así son las personas. Y ese no es el problema. El problema es que nosotros vayamos acumulando cada una de esas cosas. Le digo, humanamente nadie puede soportar eso. Entonces solo podemos salir adelante cuando vamos haciendo lo que Pablo hizo, una sola cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso Pablo lo hablaba de su carrera cristiana, de su vida ministerial, que para él era lo mismo. Pero esto es algo que uno lo puede aplicar en realidad para todas las áreas de la vida humana. Y como hoy estamos hablando acerca del tema del matrimonio, entonces de igual manera, no hay matrimonio que pueda prevalecer y vencer si no es capaz, como pareja, de poder olvidar ciertamente lo que queda atrás para enfocarse en el futuro. Cuando una pareja va a hacer su presentación matrimonial y van a la iglesia para que se ore por ellos y dar así testimonio que ahora se han casado. Entonces, llega la familia, llegan los hermanos de la iglesia porque quieren ver a los jóvenes, normalmente son jóvenes, los que se van a casar. Del lado donde va a pasar la novia, ahí está lleno de gente.
Del lado del novio casi no hay nadie, solo la mamá de él. Porque todo el mundo quiere ver a la novia, él no. Y claro, hay gente que está ahí para ver si la novia es bonita, para ver cómo va, a ver cómo es el vestido. Y entra la novia y suena la música y ella va entrando con su vestido, y hay algunos pues que usan vestidos con un manto largo que a veces lo van arrastrando, y entonces la gente se queda viendo y dice, pero qué vestido más bonito, qué bonitas las flores que lleva. Ven a los niños que van adelante tirando pétalos de flores. Eso es lo que se ve, pero hay otra cosa que lo llevan y que no se ve. Y es que detrás de esa cola del vestido hay otra cola más larga que la mujer viene jalando. Y aunque el traje del novio no tiene cola, hay otra cola que no se ve que también él viene jalando. ¿Y cuál es la cola que ambos jalan y que no se les ve? Es la historia de su vida, es su pasado. Y el problema no es tanto que ellos se estén casando en ese momento, y la boda, fíjese usted, todo en la boda habla acerca del futuro. En la boda ellos hacen una promesa de amarse en las buenas, en las malas, promesas de renunciar a cualquier otro o a cualquier otra para ser fiel, promesas de el hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La mujer hace promesa de estar sujeta al hombre, así como la iglesia lo está a Cristo. Pero son promesas, es decir, que son cosas del futuro. Luego el pastor ora y dice, Señor, bendice esta pareja, que bendice al hermano para que pueda ser un buen proveedor. Está hablando del futuro. Bendice a la hermana para que sea la ayuda idónea. Está hablando del futuro. Y cuando él sea padre, que sea un verdadero ejemplo para sus hijos. Cuando ella sea madre, todo es del futuro. Entonces, todo parecería ser que consiste en lo que esas dos personas, ese hombre y esa mujer, harán de ahí en adelante. Y es cierto, lo que van a hacer de ahí en adelante tiene mucha importancia. Pero el problema es que como traen un pasado, y cuando la pareja no es capaz de dejar en el pasado lo que corresponde al pasado, entonces es que empieza a encontrar obstáculos en la vida cristiana. Por cosas de la vida, a veces, hermanos, en la juventud, en la adolescencia, o aún en la vida ya un poco adulta, los seres humanos podemos equivocarnos, cometer errores. O puede ser, hermanos, que no necesariamente errores, quizá fue que todo se hizo con una buena intención, pero las cosas no salieron como se esperaban. Quizá una joven es pretendida por un muchacho que parece buen cristiano, las dos familias están de acuerdo, el pastor da su consejo y avala y dice sí, es una buena pareja, y comienzan un noviazgo. Y cuando comienza el noviazgo, comienzan a hacer los preparativos porque todo parece que va bien. Y cuando ya quedó una semana para la boda, ya repartieron las tarjetas, hasta los primeros regalos comenzaron a llegar. Entonces viene la novia y se da cuenta, se entera que él tiene embarazada a otra muchacha por allá. Eso no es la culpa de ella. O sea, si toda la familia estuvo de acuerdo, entonces ella dice, bueno, si en el noviazgo él fue así, ¿cómo no va a ser en el matrimonio? Entonces, mejor dice, bueno, aunque con la pena de todos y delante de todos, pero vamos a cancelar la boda. Y la cancelan. Y está bien. O sea, uno no tiene que hacer las cosas solo por el compromiso. O sea, nunca es tarde. Nunca es tarde para interrumpir algo que no va bien.
Esto que le estoy diciendo ha ocurrido. Yo conozco por lo menos 2 casos de bodas que no se hicieron por esto mismo que yo le estoy diciendo. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Pero esta muchacha vivió esa experiencia. Ella no tuvo ninguna culpa. El problema es, pasan los años y conoce a otro muchacho. Este sí, es un muchacho verdaderamente cristiano. O sea, no es que aparente, es que es verdadero creyente. Bueno, hasta que finalmente se casan. Pero en el casamiento, ya en la vida matrimonial, sucede que él es alguien que no puede dejar en el pasado lo que fue del pasado. Y entonces le dice, mira, contame cómo fue que te engañó ese. Y cómo se llamaba. Y cómo te trataba. Y cómo te decía. Mira, ¿y alguna vez te regaló algo? Y de esas cosas que te regaló, ¿las tenés todavía o ya las botaste? Enséñame. ¿Y no tenés alguna foto con él? Quiero conocer a ese tipo. Mira, y de verdad lo amaste. Y estás segura que ya no sentís nada por él. Y el otro día que estaba llorando, que me dijiste que tenía dolor de cabeza, ¿era dolor de cabeza o era que te estabas acordando de él? Entonces, vea cómo el no dejar en el pasado lo que corresponde al pasado se convierte en una carga. Y hay personas que se vuelven tan obsesivas. Ahí le estoy poniendo el ejemplo de un hombre, pero puede ser el ejemplo de una mujer también. Que ya en el matrimonio le dice, mira, verdad que eras algo pícaro. Por ahí conocí a un amigo tuyo y dice que eras bien mujerero. Decime, ¿cuántas tuviste? ¿No has dejado por ahí regado un tu par de hijos? Y le comienza a preguntar acerca de su pasado. Y tal vez el hombre en su sinceridad le dice, pues sí, sé que yo no era cristiano, yo no fui un santo. Mi papá dejó 4 veces a mi mamá, tenía 14 mujeres, entonces yo como no iba a ser el modelo de él, pero nunca lo alcancé, yo solo tuve 2, él tuvo 14. Él le dice, porque se aman, pero qué bien, hermano, que hasta ahí quedara. Bueno, eso fue hace 15 años atrás, ahora él es cristiano, el Señor lo salvó, lo hizo nacer de nuevo. Pero el problema sería que no dejaran en el pasado. Ese es pasado. Y vea delante de Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Dice que Él perdonará nuestros pecados, los arrojará a lo profundo de la mar y dice, y nunca más me volveré a acordar de eso. Pero la esposa sí lo recuerda y lo tiene muy vivo. Y le está todo el tiempo preguntando, insistiendo, echándole en cara. ¿Qué matrimonio podrá prevalecer de esa manera? Estoy poniendo algunos ejemplos, pero pueden ser ejemplos de otras cosas. Pero el hecho es que es el pasado. El pasado que se está haciendo presente. Y se está haciendo presente en cada día de la pareja, en cada día del matrimonio. Y a veces nacen los hijos. Y empiezan a involucrar a los hijos en el problema. Y le dice, hija, ay, cuando yo no esté, fíjate con quién está hablando tu papá, porque él es mero disparatado. Y la niña no sabe nada de su papá, ni sabe a qué se está refiriendo ella. Entonces, el problema se va haciendo grande. Hay un momento, usted sabe, todos los seres humanos tenemos un nivel de paciencia y de tolerancia. Algunos es un alto nivel de paciencia, otros no. Son los que se llaman mecha corta, que una cosita y se encienden. Pero todos tenemos un límite, hasta Dios. Dice que el Señor es grande en misericordia. Pero también Él habla del vaso de su ira y dice que se va llenando hasta que un día se llenará. Dios le dijo a Abraham, mira, esta tierra, le dijo, donde te he traído, que era la tierra prometida. Toda esta gente, estos pueblos que hay aquí, yo lo voy a echar, lo voy a sacar para que lo habite tu descendencia. Pero le dijo, pero Abraham, todavía no lo voy a hacer.
porque todavía no han llevado el vaso de mi ira a su límite. Pero un día va a llegar, y cuando llegue lo voy a sacar. ¿Y cuánto tiempo tomó para que se llenara el vaso de la ira de Dios? 430 años, dice el libro de Éxodo. De verdad que Dios tiene paciencia, ¿verdad? Pero Él pudo salir adelante. Entonces, los matrimonios sanos son aquellos hermanos que van dejando atrás en el pasado lo que pertenece al pasado. O sea, lo que dice Pablo aquí: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, persigo la meta, el premio. Ese está adelante, no está atrás. Es que hay un problema con el pasado, hermanos, y es que ya no se puede hacer nada con él. ¿Cómo cambia el pasado usted? ¿Cómo lo cambia? Ya es pasado, ya pasó. Ya no hay manera de repararlo. Ya no hay manera no hay máquina del tiempo para regresar y decir, bueno, lo que iba a ser mejor ya no lo hago. No se puede. Entonces, el pasado es un problema que no se puede resolver. Entonces, cuando Pablo dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, cuando dice olvidar, no significa que se le borraba de la mente y ella no se acordaba. Porque muchas veces Pablo contaba su vida pasada, lo que él había sido, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo fariseo. O sea, él recordaba perfectamente que había sido educado a los pies de Gamaliel. O sea, él recordaba perfectamente su pasado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice olvidarlo? Olvidarlo para él no era amnesia, no era que se le había borrado de la mente. Era que para él ya no tenía relevancia en el presente. Entonces, usted puede decirle, mira, yo te perdono, pero nunca me voy a olvidar. Es que Dios no está pidiendo que olvide. Usted no va a hallar un pasaje en donde el Señor haya dicho, olvídense los unos a los otros. No, pero sí dijo, perdónense los unos a los otros. Entonces, ¿qué es perdonar? No es que se le va a olvidar. Lo que significa es que ya no va a ser una carga para usted. Es de que usted, ese recuerdo que siempre lo va a tener. O sea, porque a veces quisiéramos ser, hermanos, como las cintas, los cassettes que había antes, ¿verdad? Que uno los podía borrar. Uno a veces quisiera así de ciertos recuerdos de la mente, borrarlos y que se acabó. Pero la mente humana no es así. Y a veces lo que más queremos olvidar es lo que más vivo tenemos. Entonces, como no podemos olvidar, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el recuerdo. ¿Y cómo se maneja el recuerdo? Eso que Pablo llama olvidar, es manejar el recuerdo de tal manera que eso ya no afecta a la vida presente. Y una manera como no afecta la vida presente es que yo ya no se lo estoy arrojando en el rostro a la persona. Fíjense que hasta ahora los ejemplos que le he puesto son ejemplos de antes, cuando la persona, la pareja no se había casado. Pero qué decir de aquellas cosas que ocurrieron ya dentro del matrimonio, después de la boda. Y como no somos perfectos, el hombre comete errores, la mujer comete errores. Pero el problema sería que esa persona va anotando en una libreta, día de la noche de miel, me dijo tal cosa. Y va anotando con fecha y hora y lleva un registro. Eso lo va a destruir. Es que no se puede, hermanos. O sea, va a llegar un momento en que le dice, es que ya no, se acabó el amor, ya no podemos seguir. Y va donde el pastor y bueno, ¿y por qué no lo ama? Y saca la gran lista y le dice, mire, y le empieza ese es el problema. El problema es que tiene lista. No debería tenerla. Entonces, cuando las personas dicen, me dijo así, me dijo así,
Dijo esto de mi mamá. Dijo que mi hermana era una bruja. Dijo que mi hermano era un metido. Un día me dijo que estaba engordando. Y ahí va. Puede ser que el hermano comete un error. Pudiera ser incluso que hay algún elemento de infidelidad. Pero si la pareja va a estar todo el tiempo recordando. Yo creo, hermanos, que cuando hay una infidelidad dentro de un matrimonio, que normalmente es el hombre, ¿verdad?, quien la comete, también la mujer, pero lo normal es el hombre. Obviamente la mujer resulta muy herida, muy lastimada, pero usted no le puede exigir. Es que la Biblia dice que hay que perdonar, así que perdóname ya. No. Y tal vez la mujer, por la presión y porque entiende mal esos pasajes del perdón, me dice: vaya, está bien, como cristiana yo sé que mi deber es perdonarte, te perdono. Pero ella sigue en desconfianza y se atrasó un poco. ¿A dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te atrasaste? No, si solo han pasado 3 minutos. Sí, pero ¿qué pasó? Entonces viene él y dice: es que no me tiene confianza. ¿Y cómo le va a tener confianza? Si usted se la destruyó. Si ya le falló una vez, ¿cómo le va a tener confianza? Pero no significa que no se pueda recuperar. Usted la va a recuperar con sus hechos, con su conducta, demostrándole que verdaderamente ahora es una persona diferente. Pero no le puede exigir que lo haga ya. Ahora, del lado de la persona ofendida, también debe existir esa capacidad de olvidar lo que quedó atrás. No es posible que haya sido una infidelidad hace 20 años y que de ahí para acá él ha sido pero excelente esposo, pero aquel clavo de hace 20 años sigue todavía dañando y lastimando. O sea, esa pareja no va a tener paz. Imagínense todo lo que pudieran haber disfrutado en esos 20 años, pero no han disfrutado nada porque remitiéndose al pasado. Y es el día de su cumpleaños y viene él y le lleva flores: hija, feliz cumpleaños. Ay, así le llevabas a la otra también, ¿no? Lo que debería ser un buen momento lo echa a perder. ¿Pero por qué? Porque está trayendo el pasado adelante. Entonces, eso es lo que Pablo decía. Pablo no hubiera podido salir adelante. Quizás usted se ha preguntado: bueno, ¿y cómo Pablo pudo perseverar habiendo sufrido tanto? Así, esa es la clave. Así que él dice: una cosa hago, solo una. O sea, no es que él tuviera, hermano, déme unos mis 10 consejos para prevalecer. No, es que solo hay una cosa: olvidar lo que quedó atrás y extenderme hacia adelante. Entonces, las parejas, los matrimonios salen adelante cuando dejan atrás lo que pertenece al pasado y se extienden hacia adelante. Entonces, ¿hacia qué me tengo que extender yo? Me tengo que extender en pensar que al final le eligió a usted. Porque quizás cuando ella tenía 12 años, un compañerito de la escuela le mandó un papelito con un corazón. Entonces vino ella y le contó: fíjate que cuando yo tenía 12 años, mi compañerito me mandó un papelito con un corazón. Ay, todavía lo tenés, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? Ay, no te lo has encontrado por ahí. Y hoy ya tiene 30 ella. Y se está recordando de cuando tenía 12. Entonces, y lo agarra y ya no suelta ese tema. Pero ese no tiene que ser el tema. El tema es de que simplemente fue una cuestión infantil que no significó nada, pero lo que sí significó es que ahora decidió casarse contigo. En eso te tienes que extender. Lo que debes pensar es: ah, sí, te regaló un papelito con corazón. Pobrecito. No sabía que te ibas a encontrar conmigo. Entonces, le da vuelta. ¿Pero por qué? Porque no se está anclando al pasado, sino que es hacia el futuro. Entonces debemos concentrarnos en saber de que
Bueno, tal vez tuvo 5 novios, pero me eligió a mí. Yo conozco una hermana y conozco a su mamá. Entonces ya, esta hermana ya era, no tan mayor, ¿verdad? Pero sí andaba ya como por sus 30 años y era soltera, pero una excelente hermana. Entonces en una ocasión platicando con la mamá de ella, que ya era una señora anciana, ella me tenía mucho cariño y confianza, y entonces un día platicando, como ella era soltera y no se casaba en la iglesia, y era una buena hermana, entonces sabían como, las personas comentaban, bueno, ¿cómo siendo una tan buena hermana, ya no era una niña, como le digo, ya como alrededor de los 30, no sabría decirle exactamente qué edad tenía, pero por ahí, entonces el comentario, bueno, ¿y por qué no se casaban? Entonces, un día, como le digo, solo estaba la mamá de ella y yo, y entonces ella fue la que me comenzó a decir, yo no sé por qué mi hija no se casa, si tantos novios me dijo que tuvo en el mundo. Y a mí me extrañó porque, o sea, como yo la había conocido ya dentro del evangelio, y como le digo, una hermana excelente, me sorprendió y que tuvo novio su hija. Le dije, ay, Mario, me dijo, porque así me decía, ay, Mario, yo le conocí como unos 1000, me dijo. Y exactamente lo que usted acaba de hacer, hice yo. Me dio risa y me puso a reír. Y me dijo, es cierto, me dijo, esos son los que ella me presentó. Pero ¿cuántos habrá tenido? No sé, pero yo calculo que me presentó unos 1000. Era cierto. Que cómo hacía saber, tenía que ser varios al mismo tiempo para tener ese récord. Pero era, o sea, usted sabe que ninguna madre va a hablar mal de su hija. Y las dos cristianas. Bueno, la mamá de ella había sido cristiana desde niña. Se casaron en el evangelio, ellos nacieron en el evangelio, pero sus hijos, no todos, pero algunos de ellos se alejaron. Ella es una de las que se había alejado. En ese alejamiento fue que tuvo 1000 novios conocidos, según la versión de la mamá. Luego al convertirse, volver al evangelio, le digo, una hermana excelente. Bueno, para no ser larga la historia, terminó casándose con otro buen hermano también. Y no, o sea, hasta hoy, ya son mayores. Ya son mayores. Y viven sin problemas. Hace poco conocí a un hijo de ellos. Ellos viven fuera del Salvador. Pero de repente llegó un muchacho que me quería saludar. Y él me comenzó a saludar como que si me conocía desde siempre. Yo no sabía quién era. Y entonces, como él vio que yo estaba así como adivinando, bueno, ¿y este quién es? Entonces él me dijo, soy fulano, me dijo. Igual, ¿verdad? Ah, mucho gusto. ¿No sabe quién soy? No, me dijo. Entonces me dijo, yo soy el hijo de fulana y mengana. Ah, es que la última vez que yo lo vi, él en brazos lo había visto. Y ahora ya era un muchacho, hoy ya es pastor él. Imagínense. Y hasta ahí lo identifiqué y le dije, ¿qué tal tu papá y tu mamá? Y comenzamos a platicar. Pero están muy bien. Pero imagínense que este hermano hubiera estado volviendo al pasado de ella. Tenía 1000 razones para echarle en cara cada día. Pero no lo hizo, sino que entendió. O sea, eso es cuando no tenía Jesús. Pero Cristo llegó, le cambió, le transformó. ¿Y por qué yo voy a estar juzgando pecados que Cristo lavó con su sangre y que Él mismo ha dicho, no los volveré a recordar jamás? Jamás. Entonces, nosotros mismos destruimos, como le digo, el presente por estar atados al pasado. Y no debemos pretender cambiar a la pareja. O sea, por eso yo le decía, la característica del pasado es que eso ya no se puede cambiar. Y usted, aunque le diga a ella, ¿y cómo fuiste así? O que ella le diga a él, qué bárbaro, qué clase de hombre sos vos, que hiciste eso. ¿Y qué va a hacer? Si ya está hecho, ya es pasado, ya no tiene remedio. Eso, ¿qué va a hacer? O sea,
¿Cómo usted va a cambiar el pasado de su pareja? Pero el problema es que como no lo deja en el pasado, es presente. Entonces, usted quiere cambiar a su pareja. Y le dice, mira, ya no seas sinvergüenza. Si es que ya no lo es. Hace 15 años que se entregó a Jesús. Pero como usted está atada en el pasado, todavía cree que él es un sinvergüenza y lo quiere cambiar. Nadie puede cambiar a otra persona. Solamente Dios puede hacerlo. De ahí nadie más. Ni yo, ni usted puedo cambiar a ninguna persona. Aunque sea un niño, que yo diga, bueno, es un niño, lo voy a agarrar por mi cuenta y lo voy a cambiar. O sea, podré influir en él. Pero lo que él ya tiene, ¿cómo se lo quito? Y yo puedo hablarle, aconsejarle, hacer todo lo que esté en mi alcance, no lo voy a poder cambiar. Entonces, las personas hay que valorarlas tal y como son. Y todos, hermanos, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, tenemos debilidades, tenemos fortalezas. Entonces, usted no puede pedir perfección. Eso es como algunos hombres que dicen, yo quiero una mujer virgen, pura, que nunca nadie le haya tocado, pero ni siquiera un borde de uno de sus vestidos, que ni siquiera novio, que nunca se haya enamorado de nadie. Ajá, ¿y tú qué le ofreces? ¿Cuántas purezas tienes tú para estar pidiendo eso? O sea, si tú eres así, eres ángel, está bien. Pide una mujer así. Pero si tú vienes de revolcarte a saber cuántas veces, ¿qué exigencia puedes tener? Entonces, las personas tienen que ser amadas tal y como son. O sea, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Pero tratar de cambiar. Si es que vea, ¿qué hace usted cuando su cónyuge quiere cambiarlo? Usted desarrolla resistencia. Y usted dice, déjame, es que yo soy así. ¿Y qué le dice? Yo era así cuando me conociste. Y eso es cierto, hermanos. La persona ya era así. Que usted no se fijó es otra cosa. Pero ya era así. Le está diciendo la verdad. Y decidiste casarte conmigo. Sí, pero yo pensé que te iba a lograr cambiar, pero ya veo que sos un burro. Es que no debe tratar de cambiarlo, sino que aceptar a las personas tal y como son. Otra cosa importante es que no trate usted de, o no tenga la expectativa de pensar que su pareja es la que va a llenar todas sus necesidades. Esto sobre todo se da en las hermanas, que a veces vienen de, o sea, esa cola que les digo que se arrastra el día de la boda, pero esa cola puede traer soledad, maltrato, quizás un padre irresponsable o una madre que le castigaba. Mire, hace unos pocos días me llegaron a decir, mire, le regalo a esta niña, una niña de 16 años. ¿Cómo que me la regala? Sí, que ya no la queremos. Y bueno, ¿y usted qué clase de mamá es? No, es que yo no soy la mamá, me dice. La mamá la dejó hace ratos y el papá también la dejó. Y a mí me dejaron criándola, pero yo no la aguanto. Y dije, bueno, ¿y qué se porta mal la niña? Pues ella lo que dice es que no la queremos. Dije yo. No está tan perdida la niña, ¿verdad? Pero mire, le dije, ¿y quién tiene la tutela de la niña? Yo, me dijo. Por eso, como yo la tengo, se la regalo, me dijo. Como que si era una caja la que me llegaba a darme. Entonces, mire, no, yo no me puedo hacer cargo porque esa es una cuestión legal que no, o sea, no es una caja, no es una mesa, una silla que uno está yendo a dejar. No, si no va a tener problema, yo nunca voy a ir con un favor me va a hacer, llévesela. Y la niña ahí. Y para colmo estaba enferma y no le habían dado nada. Entonces le digo, no, yo lo que pudiera hacer, le digo, es buscar una familia que la quiera recibir. Pero le dije, las cosas no son así. Entonces hay que tratarla como
un ser humano va. Entonces imagínense esta niña. Ya se ha tratado de matar varias veces. Está deprimida. Está desnutrida. Entonces, hay niñas como esta que le estoy contando, que ese ha sido su pasado. Entonces, cuando llega al matrimonio, ¿cómo cree que llega? Llega con una muy baja autoestima. Cree que nadie la va a amar. Cree que no vale delante de nadie, que un día van a apreciar más al perro que a ella. Porque esa es la realidad que vivieron. Entonces, esta persona, cuando conoce al enamorado que le aparece, dice, aquí voy a tener todo lo que yo no he tenido en la vida. Entonces, espera encontrar en el enamorado papá, mamá, protector, profesor, médico, cocinero. Tiene muchas expectativas. O sea, ella no tiene la culpa de tenerlo. El problema es que lo está poniendo en una persona. Entonces dice, él me va a amar, me va a cuidar. O sea, lo pone como el todo, el que va a llenar todas las necesidades de ella. Y no hay ser humano que pueda llenar las necesidades de otra persona. No hay manera. Porque los seres humanos somos complejos. Y solo conocer al ser humano lleva toda la vida. Entonces cuando usted dice, finalmente, me costó 62 años, pero logré conocer a mi esposa, hoy sí ya lo conozco, ese día se muere. Así es. Cuando ya la vida pasó, uno aprendió a hacer las cosas. Entonces, nuestra expectativa, o sea, yo no tengo que esperar que sea mi cónyuge el que va a llenar mis necesidades. Solo Cristo puede llenar mis necesidades. Y Él sí no me va a fallar. Él no va a fracasar en eso porque Él conoce todos los laberintos de mi corazón, conoce mi historia. No digo con esto que el cónyuge tiene que ser una persona desatendida y que no le importa. No, vos ahí encerrate y pedirle a Cristo. El esposo, la esposa tienen que ayudarse mutuamente. Pero lo que estoy diciendo es que no van a lograr llenar todas las necesidades. Podrán llenar algunas. Quizá la mujer va a encontrar su necesidad de compañía, de protección, de seguridad, de amor. Él quizás va a encontrar, llena sus necesidades de compañía, de apoyo, de tener a alguien con quien platicar. Pero habrán otras necesidades que no. Entonces, cuando el enfoque usted lo pone en que es su pareja quien tiene que llenar sus necesidades, quedará frustrado, quedará frustrada. Y ahí comienzan a acumularse los problemas. Y dice, es que cuando yo más necesitaba, no me preguntaste qué me pasaba. Y sí le preguntó, lo que pasa es que cuando le dijo, ¿y qué te pasa? Nada, le dijo, déjame sola. Sé que me dijiste que no te preguntara, sí, pero vos debiste haber insistido. Las diferencias entre hombre y mujer. Que cuando la mujer dice algo, no está diciendo lo que quiere decir, sino que quiere decir lo que no está diciendo. Sí, así es. O sea, si dice déjame, lo que le quiere decir es quédate. Si le dice que no me pasa nada, lo que le está diciendo es me pasa algo, sigue preguntando. Por eso es que Pedro dice que los hombres debemos tener sabiduría, dice, para tratar a la mujer. Pero dice que hay que ser sabio. ¿Y a dónde, hermano, uno saca un curso de sabio? ¿A dónde uno se puede graduar de sabio para poder tratar a la mujer? Que es lo que dice Pedro, que se necesita ser sabio. No hay manera. O sea, la sabiduría se va adquiriendo en el camino, pero por eso le digo, hay que vivir. Entonces la vida pasa y entonces uno aprende. Uno aprende cómo vivir la juventud cuando ya no es joven. Así es, ¿verdad? Y cuando uno ya pasó toda la escuela, dice, debía haber aprovechado más la escuela. Ya pasó. Y así es la vida. Entonces, solo el Señor puede llenar nuestras necesidades. Y
la unidad dentro del matrimonio no significa pensar igual. Es que puede haber dos personas que piensan diferente, pero están unidos. No necesariamente es de que piensan totalmente igual. No necesariamente. O sea, puede darse, ¿verdad? Que hay cosas en las cuales pensamos igual, pero hay otras que no. Puede ser que hay comidas que a los dos les gustan, pero hay una comida que le gusta a él, pero no a ella. Y al contrario. Pero eso no significa que no sean unidos, sino que simplemente significa que no son iguales. Pero ese no es problema. La unidad se puede dar aunque nosotros veamos las cosas o pensemos de manera diferente. Claro, estoy hablando no de las cosas trascendentales de la vida, no de que usted cree en Cristo y el otro cree en Mahoma. O sea, no diferencias de ese tipo, sino que hablando de diferencias o maneras de opinar de otras cosas, ¿no? Que piensan diferente, pero eso no debe ser un estorbo para mantenerse unidos. Entonces, la unidad se construye aun cuando hay diversas maneras de ver las cosas. Es lo que hacen los partidos políticos, hermano, que piensan de una manera y otra, pero saben que si siguen así, no se van a poner de acuerdo. Entonces, tienen que lograr algo unido. Lo logran, votan y siguieron adelante. Hubo un caso famoso hace como 2 años, hermanos, en Bélgica fue, que pasaron 3 meses sin gobierno por el sistema que ellos tienen. Entonces es lo que sería el Congreso aquí, el que vota para elegir al primer ministro, porque es un reinado. Y no se ponían de acuerdo porque tenían igualdad de votos. Entonces el país pasó 3 meses sin gobierno. Ahora, el país está de tal manera organizado que nada falló. O sea, no dependen de que si hay o no hay gobierno. Se dieron el lujo de pasar 3 meses sin gobierno y el país, o sea, no se apagó la luz, no faltó el agua, o sea, todo, como que sin nada. Hasta que después de 3 meses los partidos principales se pusieron de acuerdo y lograron finalmente. Pero no se pusieron de acuerdo porque dejaron de pensar diferente, no. Por eso se llaman partidos, porque solo es una parte de las cosas, como la ven, es una visión parcial. La gente dice, es que los políticos no ven la necesidad de la gente. Es que no son eso, los partidos no son para ver eso. Por eso se llaman partidos, porque son parciales, solo ven una parte y defienden esa parte. Entonces cuando usted dice, es que defienden sus intereses, claro, así que por eso son partidos. Si usted quiere a alguien que no defienda su interés, no busque un partido. El problema es que en nuestro sistema solo por partido se puede votar. No hay otra opción. En otros países sí. Pero este ejemplo que yo le ponía, lograron elegir un nuevo gobierno cuando lograron unidad, no de pensar igual porque no piensan igual, sino porque llegaron a una unidad de acuerdo. Entonces, uno tiene que llegar a acuerdos, hermano. O sea, uno no puede anular a la otra persona y decirle, es que si no dejas tal cosa, yo me voy de la casa. Entonces, no, hay que negociar, vaya. Entonces, ¿por qué no oíste esa tu música cuando yo no estoy? Y cuando yo vengo, entonces ya pone los signos que nos gustan a los dos. Entonces, esos son acuerdos. No es que usted le va a cambiar el gusto. No es que la otra persona va a tener que sacrificarse por agradarle a usted. Las personas lo pueden hacer, pero usted le está quitando la satisfacción, el gusto de la vida. Y en esto de extendernos hacia el futuro, olvidando lo que queda atrás, eso incluye también no criticar a los padres de la pareja. Porque ahí es donde vienen las críticas. Bueno, ¿y tu mamá dónde estaba? ¿Y qué hacía esa señora que no te cuidó?
Está criticando a los padres. Bueno, y tus hermanos servían para algo, eran vagos, ¿no? Nunca te ayudaron, ¿no? Aunque sea verdad, pero usted está tocando a la familia de él o de ella, y eso son elementos ya del pasado también. O sea, allá fue, hace saber cuántos años que los hermanos fueron así, pero ya no están, o sea, ellos están a saber a dónde, con su propia familia, pero ahora usted está ahí con esta persona. ¿Para qué va a estar trayendo aquel pasado? ¿Para qué va a estar metiendo a los hermanos en su vida matrimonial? O sea, si eso es lo que cada pareja quiere evitar. ¿A quién le gusta tener a la familia metida ahí? Pero usted, trayendo el pasado, los está metiendo y los está haciendo presentes, aunque viven quizás del otro lado del mundo. Entonces, el olvidar el pasado y extendernos hacia el futuro también significa no criticar a los padres. O sea, que fueron así, que fueron así, vaya, así fueron. A veces la misma persona le dice, fíjate que yo un abrazo de mi papá nunca tuve. Mi papá solo cuando sacaba malas notas se acordaba de mí para regañarme, pero cuando salía bien ni me volteaba a ver. Él nunca me abrazó, nunca me dijo, te quiero hijo, te quiero hija. Entonces, la misma persona cuenta, entonces viene el otro y agarra eso. Y, entonces ya sé por qué sos así, sos simplona porque tuviste un papá simplón. Entonces mi suegro nunca me la hizo. Y ya empieza. Pero eso es pasado. Quizá la muchacha, la joven o el hermano ya olvidó eso. Ya, bueno, mi papá, pobrecito, ¿verdad? Él no supo criar a sus hijos. Yo voy a ser diferente con los míos. Lo dejó atrás, pero si el cónyuge va a estar trayendo y diciéndole, a ver cómo sos vos, mira, estás tratando al niño así como me has contado que era tu papá, está metiendo al suelo, ¿y para qué lo mete? Entonces, vea cómo el pasado se convierte en una carga para que los matrimonios puedan salir adelante. Ahí es donde entendemos las palabras de Pablo, de cómo él lograba avanzar. Y lograba avanzar porque una cosa hacía, ciertamente dejando atrás y olvidando el pasado. Me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, igual, hermanos, Dios quiere bendecir cada pareja, cada matrimonio, pero nunca vamos a llegar a tener esa meta, ese premio en Cristo Jesús, si no olvidamos lo que vamos dejando atrás. Entonces, eso implica no mencionar las cosas, aunque las recuerda, pero no los está trayendo. O usted mismo le puede ayudar a su cónyuge cuando dice, es que yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo tal cosa. No, hija, ya deja a tu mamá tranquila, ella ya hoy se dio cuenta, porque le dijo de todo cuando se iba a casar con su actual esposo. Pero resulta que su actual esposo ahora es el yerno amado de su mamá. Entonces, ¿para qué va a estar recordando lo que dijo cuando estaba enojada? Porque le quitaban a la única hija. Entonces, el ayer es demasiado pesado, hermanos, como para que queramos llevarlo en hombros y aún así seguir caminando con todas las cargas de la vida diaria, que cada día la vida nos va a dar nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas preocupaciones. Lo que Jesús dijo, cada día trae su propio afán, su propia preocupación, su propia carga. Entonces, ¿por qué no hacer lo que Jesús dijo? Que vivir el día de hoy. El día de mañana, pues ya, mañana también ahí estará el Señor para ayudarnos. Y el ayer, eso ya fue ayer. Eso ya quedó atrás. No hay por qué traerlo y estárselo tirando en la cara a la persona todo el tiempo.
O sea, no hay pareja que resista eso. Esa relación se va a ir deteriorando, se va a ir enfriando, se van a ir distanciando y puede llegar incluso a una separación, una destrucción del matrimonio. Cualquier cosa puede pasar si no se van cuidando los pequeños detalles. Recuérdense que los desastres no ocurren de un día para otro o de la noche a la mañana. O sea, son pequeños detalles que se van sumando, 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 sumando. A veces hay edificios que se derrumban, aún aquí en los Estados Unidos. Con todas las normas que usted sabe que hay, muchos de ustedes trabajan en construcción y sabe todas las reglamentaciones, las normas que hay. Y hay edificios que se caen solos, pero no se cayeron de la noche a la mañana. Lo que pasa es que es tan imperceptible, es tan lento, cómo se va deteriorando, 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 hasta que cuando uno menos siente la desgracia. Así es el matrimonio. Hubo una pareja, lo leí en un libro hace años, que llegaron al punto del rompimiento. Y entonces cuando fueron donde el pastor les dijo, bueno, entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo comenzaron sus problemas? Y la esposa le dijo, los problemas, le dijo, comenzaron porque de recién casados, él siempre me ponía la pasta de dientes en mi cepillo. Pero hubo un día que ya no lo hizo. Ahí empezaron los problemas. Tenía razón ella. Claro, no se iban a divorciar porque hoy no me pusiste la pasta. Es que ahí comenzó. Pero esa es la pequeña zorra, que si usted no la atrapa, después de eso será otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y se va sumando hasta que viene el desastre. Entonces, cuando viene el desastre, es lo que a veces vemos, hermanos, que la pareja siguen abrazados a la iglesia. Vienen caminando por la calle y los dos abrazados, de cuánto se aman, y el día siguiente se separaron. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Es que era solo una apariencia, pero había una serie de grietas por dentro que estaban carcomiendo. Hasta que cuando uno siente, todo se rompe y se derrumba. Entonces, sigamos, hermanos, el consejo de la Biblia de olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia el futuro, y de esa manera vamos a poder disfrutar lo que el Señor nos está dando ahora. Ahora estamos aquí reunidos, contentos, compartiendo, oyendo la palabra de Dios. ¿Para qué va a estar recordando lo que pasó hace 20 años? ¿Entiende? Ya es otro momento. Ya Cristo hizo un cambio. Entonces, ¿para qué va a estar? Es cierto, Pablo a veces decía, yo fui perseguidor de la iglesia, pero inmediatamente decía, pero fui recibido en misericordia, porque lo hice en ignorancia, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, sí, él recordaba, pero hablaba de lo que era ahora, hablaba de lo que iba a ser en el mañana. Y cuando él dejó todos sus estudios, su conocimiento, él no se quedó lamentando, mejor de haber conocido a Cristo, yo no hubiera seguido ese camino. No, él decía, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Entonces eso no tiene valor. Pero no se lamentaba, sino que disfrutaba lo que Cristo significaba para él hoy. Nunca estuvo, hay tantos años que perdí estudiando y cómo me rompí la cabeza cuando Gamaliel me enseñaba y todo por gusto. No se lamentaba del ayer, sino que estaba en el presente. Así Pablo pudo llegar hasta el final y al final decir, he ganado la batalla, he guardado la fe, he peleado la batalla. Por lo demás, me espera la corona de la vida. Siempre viendo al futuro, viendo al futuro. Aunque en la misma carta él dice, todos me han abandonado, me dejaron solos.
Pero ni eso lo detenía. Que el Señor no se los tenga en cuenta, decía Pablo. Y adelante. No se puede decir ingratos, bárbaros, miles de creyentes en Éfeso, en Corinto, en toda Galacia, y ninguno de ellos se acuerda de mí. Era la realidad, nadie se acordaba de él, abandonado en la cárcel. Pero no se ponía a llorar por eso. Él decía, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Y pude dar testimonio delante de las autoridades que mis prisiones son por la causa de Cristo. Entonces, eso era. No era estar amarrado al pasado. Entonces, igual, si usted dice, es que estaba lloviendo y me caí, en lugar de levantarme, se puso a reír de mí. ¿Y cuándo fue eso? Ya por 1972. Entonces, nadie aguanta eso, hermanos. Nadie aguanta eso. Entonces, es ir clausurando el pasado y extendiéndonos hacia adelante. Amén. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude para hacerlo de esta manera. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en ella aprendemos que tú deseas que nosotros no estemos anclados en un pasado de dolor, en un pasado que nos lastima y nos hiere, porque ese pasado hiriente, si lo traemos al presente, herirá nuestro matrimonio, las personas a las cuales hoy nosotros amamos. Ayúdanos, Señor, para que el maltrato, el abuso, los engaños, las decepciones de la vida pasada podamos ciertamente olvidarla. Una cosa, enséñanos a hacer, olvidando lo que quedó atrás, extendernos hacia el futuro. Gracias por lo que hoy has hecho de nosotros. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Gracias porque la luz de tu evangelio ahora brilla en cada hogar. Gracias, Señor, porque has dado nueva esperanza. Gracias porque tú estás con nosotros para guiarnos, para orientarnos. Gracias porque tú estás presente cada día. Y ahora, Padre, no queremos estar trayendo las heridas del pasado, los golpes del ayer, sino ayúdanos a disfrutar la bondad y el nuevo amanecer, la nueva vida que tú, Señor, has venido a darnos. Bendice a cada pareja, cada matrimonio que está aquí presente. Ayúdanos, Señor, para vivir agradándote, para vivir el día de hoy. Basta cada día su propio mal. Basta la lucha del día de hoy, para que como parejas le enfrentemos. Y no hablemos de 5 años de aguantar, de 20 años de aguantar, sino que hablemos del problema de hoy. Y que al dormir, al ir a la cama, vayamos en paz. Que no haya enojo sobre el cual se pongan el sol. Y que el día de mañana tendrá su propio afán. El día de mañana traerá su propia carga. Pero ayúdanos a dejar para mañana lo de mañana y a dejar en el pasado lo que fue del pasado. Y así como tú nos perdonaste y nunca más te volverás a acordar de nuestra vida de pecado, enséñanos a perdonarnos los unos a los otros. Y aún aquellas fallas, aquellos errores ya dentro de la vida matrimonial, enséñanos, Señor, a perdonarlos.
Y enséñanos a ya no echarlo en cara, para tener la paz y el amor que solo tú das. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Creo que en la mesa ahí están ahí los papelitos para poder hacer las preguntas. Escriba y ya van a pasar los hermanos a recogerlas para entonces empezar a hacer las preguntas de nuestro hermano Mario. Amén. Si hay alguien que ya tiene la pregunta escrita, pues levante la mano para que los hermanos lleven la cajita ahí y puedan. Entonces, no le dé pena. Como se dice que la más mala de las preguntas es la que no se hace, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias. Aquí tengo la primera. Dice, hermano, cometí un pecado hace unos años. No tuve relaciones, pero estuve a punto. Y eso es un pecado y ya pedí perdón al Señor, a mi cónyuge. Pero hasta hoy por eso pues tengo que hacer casi todo lo que mi cónyuge dice para evitar. ¿Qué me aconseja? Hay mucha amenaza también. Bueno, es de lo que hablamos, ¿no? Y qué bueno que está aquí, porque si el hermano está haciendo la pregunta, la hermana está aquí también escuchando. Entonces lo que debe hacer la hermana, como dice que fue hace varios años, ¿no? Entonces en estos años el hermano ya le dio muestras que ya se arrepintió y que no piensa volver a lo mismo. El problema es que él dice que tiene que hacer todo lo que usted le dice. Entonces él lo hace porque está penado, porque quiere enmendar las cosas, pero usted lo que quiere es cambiarlo, y es lo que dijimos que no hay que hacer. Llegará un momento en que usted misma está creando y colocando una presión sobre él que le va a ser dañina. Entonces reflexione y olvide lo que quedó atrás y extiéndase hacia el futuro. Bueno, este es aparte de Es tema bíblico. Sí. Sí, o sea, no es de doctrina, ¿verdad, hermanas? Sobre temas del matrimonio que son las preguntas. ¿Es pecado usar anticonceptivos o es pecado operarse para ya no tener hijos? Bueno, dos cosas. La primera,
es que todo depende de las motivaciones que la pareja tiene. Si las motivaciones son egoístas, entonces no solo el no tener hijos, sino que cualquier cosa que se haga por egoísta es desagradable a Dios. ¿Y cómo sería no tener hijos por egoísmo? Sería de que una pareja dice: nosotros no vamos a tener hijos para poder tener más dinero, para irnos a viajar, o para comprar una casa muy grande, o para cambiar de vehículo todos los años, que es el pensamiento de la gente del primer mundo, ¿verdad? Por eso es que o no se casan, y si se casan no tienen hijos, y si tienen uno, y lo tienen a edad ya bien avanzada. Entonces son motivaciones egoístas. Pero por el contrario, si usted dice: bueno, trabajamos mucho, ya tenemos 2 niños y creemos que con un tercero ya vamos a tener dificultades para poder darles la atención que necesitan, el amor, las oportunidades. Ahí es lo contrario, ¿verdad? Ahora, o si puede, es por ejemplo por razones de salud, que ya le dijeron a la hermana: mire, usted tiene problemas con su salud y un embarazo más, y eso es peligroso. Entonces, como pudiera no pasar nada, pudiera perder usted a su esposa. Entonces, cuando por ese amor hacia ella y esa consideración a la salud de ella, entonces deciden ya no tener más hijos, entonces ese no es un motivo egoísta, ese es un motivo de amor. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué son las motivaciones por las cuales yo lo hago? Y dije que eran 2 cosas. La segunda es cuál es el método, el recurso que usted utiliza. Porque hay 2 maneras de evitar los embarazos. Una es a través de los anticonceptivos. El anticonceptivo, como el mismo nombre lo dice, es aquel que evita la concepción. Pero luego hay otros que actúan como abortivos. Es decir, que no permiten que el óvulo ya fecundado se implante en la matriz, porque estos son químicos o medicamentos que actúan impidiendo que en la matriz se forme el tejido esponjoso, que es donde va a anidar el óvulo ya fecundado. Pero estos fármacos lo que hacen es evitar que se cree ese tejido esponjoso. Entonces, cuando el óvulo llega, no tiene dónde implantarse y entonces es expulsado. Claro, la mujer ni cuenta se da, porque como apenas es un óvulo, ¿verdad? O sea, tendría que usar microscopio para verlo. Para ella fue simplemente su periodo, y a eso es a lo que los médicos le llaman un microaborto, pero es un aborto. Entonces, como la fe cristiana nos enseña que hay un ser humano desde el momento de la concepción, y no importa que sea 1, 2 o 4 células, pero es un ser humano para nosotros los cristianos. Entonces, no podemos utilizar los abortivos. Ahora, ¿cómo sabe usted si un medicamento es un anticonceptivo o es un abortivo? La única forma es que usted le pregunte a su médico, porque en la pregunta decían que si se puede utilizar la inyección, pero hay inyecciones de los 2 tipos. Hay inyecciones anticonceptivas y abortivas. Entonces, usted tiene que preguntarle a su médico. También está lo que se llama el dispositivo intrauterino, que la gente popularmente le llama aparatito, que es una pieza de metal forrada con plástico que el médico coloca dentro del útero de la mujer. Entonces, eso impide que haya embarazos. El problema con el dispositivo intrauterino o aparatito es que ni los médicos saben cómo funciona. O sea, lo que saben es que no se produce el embarazo, pero no hay un acuerdo en que si impide la ovulación o si impide la implantación del óvulo ya fecundado, lo cual otra vez sería un microaborto.
Entonces, como no se sabe, entonces como cristianos no podemos correr riesgo. Entonces, la respuesta sería: si usted necesita espaciar los nacimientos de sus hijos o definitivamente ya no tener más hijos, entonces, y sus motivaciones son correctas, son por amor, usted puede hacerlo utilizando anticonceptivos, que hay de diversos tipos, ¿verdad? O sea, están desde los más sencillos de barrera. Uno de ellos es el preservativo, que tiene una eficacia no total, ¿verdad? Pero es un anticonceptivo. Y ahí va pues por una serie de medicamentos, pero asegúrese de que son anticonceptivos y no abortivos. ¿Qué puedo hacer cuando mi esposo vendió el anillo de matrimonio sin decirme? ¿Vendió el anillo? Lo vendió. Bueno, yo lo único que le podría decir es que lo platique, convérselo con él. Tal vez era una necesidad económica muy grande, ¿verdad? No sé. Pero lo mejor es conversarlo, platicarlo. Y cuando lo platiquen, lo que haya que dejar atrás, hay que dejarlo atrás, ¿no? Entonces tal vez ya pasó la situación económica y le quiere comprar uno más bonito con un diamante, ¿no? Entonces se deja atrás lo que es atrás, ¿no? ¿Qué me dice de mi esposo que aún guarda fotos de sus exnovias? Y eso me hace muy triste y ya se lo dije y él no entiende. Bueno, como usted ya se lo dijo y no entiende, se lo voy a decir yo. ¿Para qué la guarda? O sea, no se da cuenta. O sea, esas novias nunca las va a tener. Y tal vez en esas fotos son jovencitas bonitas, hoy son señoras gordas. Eso ya es pasado. Nunca las va a tener. Nunca las va a tener a ellas, pero a la que tiene, que es a su esposa, la está dañando, la está lastimando. Entonces vale la pena que usted, por no dejar atrás lo que es atrás, esté lastimando lo que Dios le ha dado ahora. No vale la pena realmente. Mi esposa se niega muchas veces a tener relaciones sexuales conmigo debido a su pasado, que ella fue violada sexualmente. En estos casos, ella necesita ayuda. Son situaciones que no se superan tan fácilmente. Entonces necesita recibir una ayuda. Ahí, aunque usted le diga, olvídate, o sea, ella puede hacer un esfuerzo, pero ese es el tipo de recuerdos que yo le mencionaba, que mientras la persona más se esfuerza por olvidar, más vivo se vuelve el recuerdo. Entonces ella necesita ayuda, alguien que la oriente, porque ella está dañada de varias maneras. O sea, el hermano se enfoca en el tema de la vida sexual, pero hay otras muchas cosas en ella, como su autoestima, que ella se siente humillada, el concepto que ella tiene de la sexualidad, el sentirse como inferior, dificultades para socializar con otras personas, depresiones, melancolía, llorar sin que haya una razón aparente. De todas esas que estoy mencionando son síntomas. Entonces vea que no es solo el aspecto sexual. Eso quizás es lo que a usted más le preocupa, pero ella está muy dañada y el tiempo no cura. Usted no le puede decir si es que eso fue hace 20 años. No es el tiempo el que cura eso, sino que ahí en esos casos ella necesita ayuda. Entonces se debe buscar una consejería para superar esos elementos, que es un proceso también. No crea que con hablar una vez y orar ya se le quitó. Son procesos que pueden durar meses, a veces más de un año. Y cuando lo vaya superando, entonces ella va a poder ir dejando atrás lo que pertenece al pasado, que necesita hacerlo, pero necesita ayuda.
¿Cómo se hace para olvidar una desatención total, maltrato físico y maltrato psicológico? Ya no siento nada por mi esposo, pero tenemos hijos y muchas cosas de por medio, pero ya no le veo solución. Yo siento que las cosas van de mal en peor. Sí. Hay una diferencia en que haya habido maltrato y desatención en el pasado, y otra cosa es que lo hubiera todavía hoy. O sea, si hay maltrato y desatención ahora, eso es algo que tiene que ser trabajado, ¿verdad? Entonces, los pastores no solo están para predicar, para enseñar la Biblia, sino que también para orientar, para aconsejar. Entonces, si se está dando, usted debe ir, pedir ayuda, pedir una consejería, y entonces va a recibir la ayuda. Pero si es algo del pasado y él ya cambió, eso es lo que tiene que ver, que él ya ahora es diferente. Y usted puede decir, sí, pero me maltrató por 15 años y ahora, después de un año que se está portando bien, ya quiere que yo cambie. Entonces yo entiendo que no puede ser tan rápido, pero lo que la Biblia dice, y es lo que hemos hablado hoy, el principio es dejar atrás lo que es de atrás. Entonces, si ya desde el 2013 ya no la maltrata, ya no la desatiende, entonces céntrese, o si tiene 3 días de portarse bien, céntrese en esos 3 días y no en los años anteriores, porque si no, nunca va a poder salir adelante. Pero cuando usted dice, ya no lo amo, ahí se está dando por vencida. Además de que está desobedeciendo a la palabra de Dios, que ordena que nos amemos los unos a los otros. O sea, no es una cuestión de que si usted siente, si le ganó, no le ganó el amor. Para los que estamos casados, la Biblia ordena que debemos amarnos. Entonces, cuando usted dice, yo ya no lo amo, se murió el amor, usted abiertamente está desobedeciendo a la palabra de Dios. Está diciendo, no, yo no voy a hacer lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero, y yo digo que se murió el amor. Entonces, no puede ser. Eso es ir de mal en peor. Entonces, repito, si el problema, el maltrato, la desatención se da ahora, hay que trabajarlo ahora. Pero si ya es el pasado y él ya no lo hace, olvidando lo que queda atrás, seguimos adelante. Mi hermana de padres está asistiendo a una congregación cristiana, pero vive con un inconverso que no quiere ir a la iglesia ni casarse con ella. ¿Qué puede hacer? Bueno, lo primero es buscar la conversión de él. Y lo primero que su hermana puede hacer es comprometerse a orar 1 hora diaria por la conversión de su compañero de vida. Y si le es posible ofrecer un ayuno por semana por la conversión de su compañero de vida, que lo haga. Entonces, que no se quede los brazos cruzados preguntando, ¿y qué puedo hacer? Haga lo más poderoso que se puede hacer: orar diariamente por la conversión de él. Y va a ver que no le va a aguantar ni un mes, pero hágalo. O sea, que lo haga. Dígale a esa hermana que lo haga. O sea, la oración no es broma. Dios responde, hace milagro, ¿no? Mi primer esposo murió y yo tuve una niña de él. Yo guardo todas las fotografías para que sean el recuerdo de mi hija. ¿Es correcto o estoy dañando a mi esposo actual? No, eso es diferente porque y supongo, ¿verdad?, que el esposo también no le echa en cara, mira, ¿por qué tenés las fotos de él? ¿Verdad? O sea, él entiende que usted enviudó, que tiene una hija de su esposo ya fallecido. Yo creo que eso cualquiera lo respeta. Ahora, si supongamos, y pongámonos en el lado extremo, que a él le moleste eso, que sería raro, ¿verdad? Pero como de todo puede haber. Entonces usted puede tomar esas fotos y entregárselas a un familiar y decirle, mira, ten eso guardado, y cuando ya mi niña sea mayor, se las das, y ella que decida qué hace con la foto de su papá. Y así usted se evita problemas. Aunque eso de que uno guarde recuerdos, hermanos, de sus padres, de sus seres queridos, eso no tiene nada de malo. No es idolatría ni nada, somos seres humanos, ¿no? Entonces no hay nada de malo en eso. ¿Qué le aconseja a mi esposo que en vez de abrazarme a mí, abraza a la almohada?
Bueno, lo que le puedo aconsejar es que quite las almohadas de la cama, ¿no? Duerman sin almohada. Mi esposo nunca me toma en cuenta cuando toma decisiones en las cosas que hace, decisiones monetarias, y le hace caso más a su mamá, a su familia. Sí, malo, malo. Así que bien claro dice Génesis, y el Señor lo repitió: dejará a su padre y a su madre y será una sola carne con su mujer, ¿no? Entonces, o sea, no es que uno se va a olvidar del papá o la mamá, pero la relación principal es el matrimonio. Y aún más, fíjese, que los hijos. Porque la paternidad y la maternidad son temporales. O sea, usted los va a tener unos 20 años a sus hijos, o 25, o 30, los más haraganes. Pero un día se van a casar y se van a ir. Pero su esposo, su esposa estará ahí. Entonces la relación principal es el matrimonio. Entonces, el aspecto económico, hermano, eso es clave. O sea, mucho matrimonio se rompe por problemas de manejo de dinero. Entonces, no significa que, cuando dice la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar, no significa que no pueda pedir opinión, o peor, que no pueda contarle a su esposa: estamos en esta situación, entonces tenemos que apretar un poco, ¿por qué no hacemos esto y esto? O sea, eso es mucho mejor que simplemente un día ella llega y se encuentra con que usted ya tomó medidas y no le dijo nada. Entonces, la comunicación es fundamental, y en los temas de finanzas eso es algo bien importante, más importante de lo que usted se imagina. Mi esposo es de mecha corta, o sea que fácilmente se enoja, pero en la noche es una mielita y quiere tener intimidad, y a veces, o sea, yo no quiero por lo que ha pasado en el día. Esa es otra de las diferencias entre el hombre y la mujer, que para el hombre la relación sexual comienza cuando se acuesta en la cama. Para la mujer comenzó en la mañana. Sí, es decir, la relación sexual propiamente dicha para la mujer es la culminación de lo que ha sido el trato a lo largo del día. Entonces, la hermana tiene toda la razón. Ha pasado todo el día él con mecha corta, como dice la hermana, o sea, estallando a cada rato, gritándole y todo eso. Entonces, ella no puede. Y la otra diferencia es que, como algunos han dicho, ¿verdad?, que el hombre ama con la médula, pero la mujer ama con el corazón. Entonces, el hombre, por eso es que un hombre puede tener una relación sexual con una prostituta, y para él es satisfactorio, si hasta paga, ¿verdad?, por eso. Y es una mujer que no la conoce, ni sabe cómo se llama, ni le importa. Pero la mujer no puede eso. O sea, la mujer necesita cariño, ternura, amor, identificación con la persona. Y si no ha habido eso durante el día, no es que ella no quiera, no pueda. Lo que pasa es que no se construyó las condiciones. Entonces, y como no se trata, ¿verdad?, que el hombre sea como mujer, ni que la mujer sea como hombre, pero lo que dije, llegar a acuerdos. Entonces, tratar de tener un punto medio. Entonces, si a usted le gusta gritar, grite hasta las 12 del mediodía, pero de ahí todo el resto del día sea caballero, sea, como dice Pedro, sabio, tratando a la mujer como a vaso más frágil, con delicadeza, y va a ver que en la noche a usted lo van a buscar. Tengo 10 años separado de mi primera esposa. Ella se rehúsa a darme el divorcio. Ella está en Guatemala. Tengo 8 años con mi actual cónyuge y no puedo casarme. Sí, yo sé que eso se da mucho acá, ¿verdad? Desconozco las leyes de Guatemala, pero como más o menos son parecidas,
hay diversos tipos de divorcio, o sea, no necesariamente el divorcio consentido, que es lo que usted está esperando, ¿verdad? Que ella le dé la firma, ese es un recurso. Pero por ejemplo existe lo que en El Salvador se llama el divorcio por abandono, y eso es que si usted puede demostrar que tiene más de un año de no estar conviviendo con esa persona, automáticamente usted recibe el divorcio con o sin firma de ella. Entonces busque un abogado que le asesore y verá de que eso que dice no te doy la firma, o sea, eso, ella no está pensando volver con usted, ni está esperando que usted vuelva allá, solo quiere echarle a perder su vida actual. Entonces indáguese, habrán otras maneras. Hermano Mario, ¿cómo puedo hacer con mi esposa que no sabe administrar las finanzas? ¿No sabe? Administrar las finanzas. Es muy gastona. Ahí es donde hay que llegar a acuerdo, conversar y entonces decirle, hija, no podés manejarlo, nos estamos endeudando, entonces lleguemos a un acuerdo. Les voy a contar algo personal. Mi esposa es igual, ella no puede manejar dinero. Entonces hace años, por cuestiones esto de la salida, pero nuestro hijo estaba pequeño, y en una ocasión que yo salí estaba en Corea, y entonces mi hijo tuvo un accidente, o sea, niño, él como 10, 11 años, estaba con unos amiguitos platicando cuando de repente se desmayó y se hirió muy cerca de un ojo. Una cosa así inexplicable. Y yo estaba del otro lado del mundo, ¿y qué podía hacer? Pero pues mi esposa llamó a los hermanos de la iglesia, le dijo, y esto pasó, y los hermanos muy amables para llevar a mi hijo al hospital. No pasó mayor cosa. Pero ante esa situación yo dije, no, entonces le voy a sacar una tarjeta de crédito para que si esto vuelve a ocurrir, pues ella no esté desarmada. Pero ella no puede manejar tarjeta de crédito. Entonces cada mes llegaba la cuenta, ¿verdad? Iba subiendo. Y yo le decía, hija, mira esto. Y ella sabía, sí, me decía, ya papito, ya lo voy a arreglarme. Y subiendo. Llegó un momento, hermano, en que eran miles ya. Y entonces yo le dije, no, o sea, ya no podemos seguir. Y yo le decía, yo voy a tener que pagar. No pagues, me decía, yo lo voy a hacer. Y ella en esa época ni trabajaba. Entonces, ¿cómo iba a pagar, ver? Entonces, y eso le decía yo, no, déjame, me decía, yo lo voy a hacer. Y bueno, llegó un momento en que yo empecé a decir, no, lo mejor es que devolverme la tarjeta. Y mire, eso lo platicamos por meses. Mire, subió, hermanos, yo me recuerdo todavía la cantidad, pero no se la voy a decir. Pero eran miles ya. Entonces yo le dije, o sea, ya no, o sea, esto va a continuar creciendo. Y como ella no me dejaba pagar, entonces eran moras, y usted sabe que ya no es tanto lo que se gastó, sino que los intereses y moras. Ella entendió al final, entonces me dijo, vaya, me dijo, está bien. Y fue a sacar la tarjeta, y la veía a mí. Hasta que con gran dolor me la dio. Entonces yo la agarré y le dije, vaya. Y fui y cancelé y lo puse a cero. Entonces yo le dije, bueno, entonces voy a cerrar la tarjeta. Pero no la cerré, sino que yo la agarré y dentro de un libro que tengo en la biblioteca, yo la puse ahí. Entonces mi idea era de que si yo estaba fuera del país y había una emergencia, yo le iba a decir, mira, busca tal libro, en la primera página ahí está la tarjeta. Esa era mi idea. Entonces, y la tuve ahí por varios años. Gracias a Dios ya no volvió a haber necesidad. Pero en eso ya mi hijo creció, ¿verdad? Y entonces le saqué tarjeta a él. Entonces, y él sí la sabe manejar. Entonces, oye, sí, ya clausuré. Mi esposa cree que la clausuré hace como, no sé, hace como 17 años atrás. Y no, hace como un año la clausuré. Y no le vayan a decir porque solo a ustedes les estoy contando. El video ahora está por internet. ¿Sí? Prohibido enviar estos videos a El Salvador.
Y entonces mi hijo es el que tiene la tarjeta ahora. Y él sí la sabe manejar. Entonces son acuerdos. Entonces igual puede hacer usted con su esposa, conversar y llegar a acuerdos. O sea, platicando, todo se logra. ¿Cómo se puede hacer cuando en el matrimonio los dos quieren mandar? Y hay un tira y jale. Sí, no pueden haber dos cabezas, ni en una empresa, ni en un país, no se puede. Por eso es que el Señor estableció un orden. Y el orden es que el hombre es la cabeza. Y dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, que las esposas estén sujetas a sus esposos. Entonces, esa es la salida. Dejar que, usted puede decir, si es que mi esposo siempre se equivoca, déjelo que se equivoque. O sea, usted externe su opinión, pero al final dígale, papito, vos sos el que vas a decidir. Y toma la peor decisión, pero usted sabe en el fondo que él va a cosechar la consecuencia. Entonces déjelo. Y digamos que él siempre se equivoca y siempre las cosas salen mal. Y aunque así sea, a usted le queda una satisfacción. Y es que está obedeciendo la palabra que dice que esté sujeta a su cabeza, aunque esa cabeza no piense bien. Pero usted está cumpliéndole a Dios. Amén. Mi esposo es divorciado. Él se casó a los 17 años en su país, no siendo cristiano. Pero muchas veces me llega la duda a mí, pensando si mi matrimonio es válido delante de Dios, y si Dios lo ve con agrado. Es divorciado y después aceptó al Señor, se ha casado con él. Sí, totalmente válido, porque en Mateo 19, donde Jesús dice que si uno se divorcia y se casa con otro o con otra, adultera, dice, a menos que sea por causa de infidelidad, que es lo que ocurrió en este caso. Entonces, cuando hay infidelidad, el anterior matrimonio queda disuelto y el nuevo matrimonio, que en este caso es el que usted tiene con él, es el valedero ante los ojos de Dios. Así que no tenga pena, porque fue por causa de infidelidad. Y con el agravante que en la vida vieja. Hermano, ¿cómo puedo hacer con mi esposo que es bien celoso y los dos estamos juntos aquí en la iglesia? Los celos es inseguridad. Los celos es por inseguridad. Entonces, él se siente inseguro. No sé cuál pudo haber sido su vida de niño, ¿verdad? Quizás lo maltrataron mucho, le dijeron cosas feas. Cuando hay maltrato, eso genera personas inseguras, y la inseguridad se expresa en celos, porque tiene miedo que se la vayan a quitar. Entonces desconfía. Entonces el celo es inseguridad. Entonces, así como en el caso de la hermana que había sufrido abuso, él necesita ayuda, él necesita superar la causa, que hay que saber cuál es, ¿verdad? Averiguarla, qué es lo que lo hace sentir inseguro, para que él mejore su autoestima, y eso hará que los celos disminuyan. Mi esposo me fue infiel y tuvo una hija. Él me pidió perdón. La niña tiene 12 años. Yo lo perdoné, pero cuando recuerdo me duele mucho. ¿Qué me aconseja? Tenemos 2 hijas, una de 24 y otra de 18. Bueno, como dice que lo perdonó, pero entiendo cuando usted dice que se recuerda y que le duele, pero cuando eso ocurra, acuérdese del pasaje que leímos ahora, o sea, repítaselo para usted misma. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Entonces, apréndaselo de memoria, y cuando le venga ese recuerdo que le causa dolor, repítalo de memoria una y otra vez, y eso le va a ayudar mucho a salir adelante. Mi esposo no quiere casarse conmigo, aunque ya estamos casados por lo civil, pero no quiere que nos casemos por la iglesia. Bueno, acuérdense que no hay casamiento por la iglesia. Lo que se hace en la iglesia es una presentación del matrimonio. Y ella tiene razón, ¿verdad? Cuando dice que están casados por lo civil, ya están casados. Lo que se hace en la iglesia es una presentación.
Ahora, la presentación en la iglesia, hermanos, lo más importante es cuando son pareja, o sea, jóvenes que se van a casar por primera vez y que usted los ha visto, que ella llega con su familia, él llega con su familia. ¿Y qué tal si el día de mañana usted los veía entrar abrazados y ella embarazada? Usted va a pensar, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, para que la iglesia no sea dañada, se hacen las presentaciones, para que la gente sepa que ya están casados. Pero si ya tienen ustedes años de estar en la iglesia y todo el mundo sabe que son casados, hasta se van a extrañar cuando ustedes hagan la presentación matrimonial. No estoy diciendo con eso que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que no se sienta menos casada porque no se ha hecho la presentación. No, usted está bien casada. O sea, no se preocupe por eso. La presentación es un testimonio. Pero si la iglesia ya lo sabe, porque tienen años quizás de estar juntos y todo el mundo sabe que son esposos, ya no hay testimonio que dar. ¿Qué hacer cuando el esposo es de carácter explosivo y me da miedo? Bueno, como el Señor Jesús dijo que no tenemos que enojarnos. Así dijo el Señor, ¿verdad? Que no tenemos que enojarnos. En el Sermón del Monte, cuando el Señor dijo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Que no hay que matar, ¿verdad? Pero yo, dijo el Señor, les digo que el que se enoja con su hermano ya es reo de juicio, o sea que lo van a juzgar como que se hubiera matado por enojarse. Entonces es algo pecaminoso. Entonces uno, claro, es humano y usted puede decir, yo no puedo evitar, ¿verdad?, sentir molestia, pero entonces trata de controlar la molestia y trate de bajarle volumen al enojo. Lo ideal sería que no lo sintiera, que en usted hubiera tal paz que nada lo altera, pero eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con su educación, cómo era su familia. Quizás su papá era otro gritón, es el modelo que usted aprendió, pero hay otros modelos que usted puede aprender, y así como aprendió lo malo, puede aprender lo bueno. Entonces trabajar en esa área. No diga así soy yo y así me voy a morir. No, podemos cambiar. Mi esposa ha perdido 2 embarazos y yo quiero tener otro hijo, pero ella ya no quiere, o sea, tiene miedo. Ya tenemos 2 hijos. ¿Qué me aconseja? Es bien natural el temor que ella tiene, porque para la mujer es doloroso perder un embarazo. Otra cosa es de que también asegúrense de estar siguiendo las instrucciones médicas, porque cuando una persona pierde un embarazo y hay otro embarazo muy próximo, lo más probable es que lo va a perder de nuevo. Entonces, normalmente, a veces no es así tan exactamente, pero normalmente lo que los médicos aconsejan después de un embarazo que se pierde es esperar 2 años para otro embarazo, para que el organismo de la mujer pueda recuperarse y entonces puede haber un nuevo embarazo. Pero si los embarazos son muy frecuentes, se van a seguir repitiendo. Entonces yo le diría 2 cosas. Considere que para su esposa no es fácil, es como es un luto el que ella vive. Y segundo, considere el aspecto médico, si están siguiendo las instrucciones del médico o si están teniendo embarazos tan frecuentes que va a seguir ella perdiéndolo. Mi esposo está teniendo comunicación con su ex y a escondidas de mí, y eso me está lastimando mucho y también dañando la relación. Sí, eso se llama infidelidad. La infidelidad no es solo tener relaciones sexuales con otra persona. Infidelidad es cuando usted dedica el tiempo, el dinero, la atención que debería darle a su cónyuge a otra persona que no lo es. Es infidelidad. Entonces, si él se esconde para comunicarse con su ex, no sé qué, solo dice su ex, su ex novia o ex mujer, a saber,
Pero sea lo que sea, es infidelidad. Y ese es camino del adulterio. O sea, eso va a terminar mal. Entonces es mejor cortar de raíz ese tipo de situación. Una pareja cristiana que sirven en la iglesia y se separan, y uno de ellos se vuelve a casar, pero en otra iglesia, y sirve en la iglesia, ¿qué cree que está eso correcto? No, eso se llama adulterio. Él es un adúltero y aunque se vaya de iglesia, de eso no lo cambia. Podrá engañar a los hermanos de esa iglesia, pero a Dios no. Y la Biblia dice que a los adúlteros y fornicarios el Señor los va a juzgar. Entonces le va a llegar el juicio de Dios a él en algún momento, si no se arrepiente. ¿Qué le diría a mi esposo que antes de estar juntos era más atento, o sea, era amoroso, y ahora tengo que pedir a veces un cariño? ¿Por qué él cambió? ¿Por qué cambió? Bueno, es difícil explicar la conducta de otra persona. Sería bien aventurado que yo tratara de explicar qué lo llevó a cambiar. Lo que sí es claro es que está malo ese cambio. Está malo. Lo que yo decía hace un momento, que al hombre no le importa. La naturaleza del hombre es así, al hombre no le importa que no le digan amorcito, que le tomen la mano, al hombre no le importa, pero a la mujer sí. Y ella necesita que se le esté reafirmando y le dice, pero no me has dicho que me amas. Si te lo dije hoy en la mañana, sí, pero decímelo otra vez. Entonces, el hombre no necesita. El hombre puede pasar 3 años sin que la mujer le diga te amo y para él no hay problema. El problema es que él piense que ella es igual, o que le digan no, si no te amara no me hubiera casado con vos. En la lógica del hombre eso tiene sentido, pero en la lógica de la mujer no. Entonces hay que entender eso, que ella es diferente. Uno tiene que estar alimentando esos detalles que para ella son muy importantes. Tengo una hija antes que conociera a mi actual pareja, a mi esposa, pero ella no está de acuerdo a que yo ayude a esta hija. Está mal también, porque la niña o muchacha, lo que sea ahora, no tiene la culpa. Y también si usted no quiere que su esposo le ayude, usted está haciendo que su esposo desobedezca la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que aquel dice que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. O sea, Dios así lo ve, es como una desobediencia cuando el creyente no cuida de su familia. Y lo quiera o no lo quiera usted, es hija de él. Entonces, si usted no quiere que la atienda, usted no quiere que él obedezca la palabra, usted lo está impulsando al pecado. Entonces es mejor respetar eso. La niña o muchacha, lo que sea ahora, tiene derecho a conocer a su padre, a ser ayudada por su padre. Él tiene responsabilidad como padre de apoyar a su hija, de comunicarse con ella, porque ella necesita la figura paterna. Y cuando usted se casó con él, usted ya sabía que él tenía una hija. Usted no le puede pedir que renuncie a algo que es un hecho que usted aceptó porque se casó con él. Además, pero ya es el tiempo. Bueno, por la hora, pero otro día. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Como un sueño lo que viví al verte cruzar, y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir perdón.
yo que alguna vez